Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Buenas tardes, estimados cibernautas. Estamos en www.canalpatrio.tv en su programa El Rincón de la Salud. Yo soy la doctora Paula Aguilera y estamos, en el último día del año. Estamos en el 31 de diciembre del 2012 y ya nos dimos cuenta que el mundo no se acabó, ¿no? Entonces eso es muy bueno y la verdad tenemos un programa con una invitada para cerrar con broche de oro. Ella es la licenciada en nutrición Selene Castillo. Ella es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y el tema de hoy, por ustedes, porque ustedes siempre nos hacen el favor de sintonizarnos y de hacernos algunas preguntas, pues vamos a tratar un tema muy importante que es el tema de las anemias. Licenciada, bienvenida seas al programa. Muchas gracias por aceptar mi invitación. No, a ti por invitarme. Buenos días. Licenciada, platícame algo. ¿Qué es exactamente una anemia? La anemia es un padecimiento que tienen las personas de una baja hemoglobina en la sangre, la concentración de la hemoglobina en la sangre. La hemoglobina es una molécula que normalmente la encontramos nosotros adentro de los glóbulos rojos. Así es, de los eritrocitos. Ajá. De los eritrocitos. Así es. Finalmente la anemia nosotros podemos darnos cuenta que se puede deber a diferentes causas. Puede ser que a lo mejor no haya suficiente cantidad de ese número de eritrocitos o a lo mejor la calidad de estos no sea buena. Así es. De hecho, estimados cibernautas, sabemos que los eritrocitos, que son los glóbulos rojos de nuestra sangre, nuestra fórmula roja, tienen una vida media de 120 días. Entonces, en ese periodo de 120 días, nosotros de alguna forma renovamos lo que nos platicaba la licenciada Selene, que es la hemoglobina, ¿no? Entonces, licenciada, ¿cuántos tipos de anemia hay? Aproximadamente. Podemos encontrar diferentes tipos de anemia de acuerdo a la cantidad que se está necesitando de algún factor importante para producir justamente esta hemoglobina o que esta hemoglobina sea de calidad. Así es. Puede deberse a diferentes déficits de nutrientes en nuestro organismo, de nutrimentos, que pueden ser originadas a una baja consumo o no adecuado consumo de ciertas vitaminas. Generalmente el complejo B y la más común de todas es la de hierro. Nuestra famosísima anemia ferropénica, ¿no? Así es, yo creo que es la más común, ¿no? Yo creo que es la... Esta es la anemia más común y los factores o por qué es más común en la población, pues hace que diferentes sectores de la población se predispongan más a tener estos padecimientos, como por ejemplo las mujeres debido a la pérdida en el sangrado menstrual, claro. Llega a haber un déficit de esta, ¿no? Sí, así es, y de hecho las concentraciones de hemoglobina, por ejemplo, entre un hombre y una mujer, sí es diferente entre 1 y 2 gramos por miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, estimados cibernautas, sí, es normal que una mujer tenga un poco menos de hemoglobina en sangre que los hombres, y esto es por lo que nos comentabas muy sabiamente, por la pérdida menstrual. También, por ejemplo, en las mujeres embarazadas, ¿no? En el primer trimestre puede haber un poco de anemia. De déficit de este nutriente. Y también es importante hacer notar que una anemia que puede ser hasta cierto punto bastante peligrosa en este periodo de la gestación. Así es. En los primeros 3 meses es la anemia por déficit de ácido fólico, ¿no? Claro. Que finalmente es una vitamina importantísima en que se forme el tubo neural, como sabemos, de una forma adecuada, ¿no? Así es, el desarrollo del sistema nervioso de los nuevos bebés, ¿no? Exactamente. Tenemos claros ejemplos de esa situación que es bien importante que una mujer embarazada o que se sepa que está embarazada
o que quiera embarazarse, que inicie un tratamiento de ácido fólico al menos unos 6 meses antes de que empiece su embarazo, que decida embarazarse, o en las primeras, en cuanto sepa que está embarazada, iniciar un tratamiento con ácido fólico, se tenga el déficit o no. ¿Cuál es la anemia más común? La anemia ferropénica, como habíamos comentado, es la más común que podemos encontrar. Sin embargo, pues hay diferentes o muchos tipos de anemia, de acuerdo como platicamos al déficit. La anemia ferropénica es la más común debido a diferentes factores. Uno de ellos, como decíamos, el embarazo, la menstruación en las mujeres. Hay diferentes causas que hacen que las personas, perdamos sangre, ¿no? Claro. Y entonces esta es una de ellas. Y esta es la anemia más común. Por ejemplo, en pacientes que son vegetarianos, sabemos, estimados cibernautas, que hay básicamente 2 tipos de hierro. Tú me corregirás si estoy mal. El hierro tipo hemo y el hierro tipo no hemo. El hierro hemo es el que tenemos en las carnes rojas, ¿no? Y el no hemo en algunas leguminosas, por ejemplo los frijoles, o a lo mejor en algunos vegetales verdes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en la gente que es vegetariana estricta? Que tiene una anemia de tipo ferropénica. ¿Qué es lo que sucede ahí con ellos? Es interesante hacer notar que hay diferentes tipos de hierro. Algunos de estos es más biodisponible, o nuestro organismo lo puede asimilar mejor. Exactamente. Y utilizar de una manera mejor. Entonces, generalmente, y acorde con cómo está estructurado justamente este tipo de hierro, el más parecido pues es el que encontramos en las carnes, ¿no? En la res, por ejemplo. Sin embargo, hay cierto tipo de regímenes alimenticios, algunos religiosos desde un punto de vista religioso, otros nada más de preferencia, y otros porque pues se necesita, ¿no? Debido a algunos otros padecimientos que hacen que la gente pues llegue a utilizar nada más o solamente consumir vegetales, por ejemplo, ¿no? Claro. Hay formas de tratar de que este hierro sea más biodisponible. Importante, interesante hacer notar es que, por ejemplo, un vegetariano consume diferentes vegetales, algunos de ellos, por ejemplo, los berros tienen mucho calcio y hierro. Si usted le adiciona, por ejemplo, vitamina C o algún tipo de cítrico, hace que este hierro se oxide y sea más biodisponible. Entonces, claro, que se absorba mejor. Exactamente. Y sin embargo, habrá, o a lo mejor el padecimiento es crónico, siempre hay que acudir al médico, siempre hay pruebas que hay detrás de cuándo se diagnostica anemia o no. Y si realmente ya es algo grave, pues probablemente se utiliza algún complemento, ¿no? Hierro, ya lo encontramos nosotros ya en tabletas, ¿no? Sin embargo, sería un buen tip para este tipo de personas. De personas, claro. Como los budistas, ¿no? Que no pueden consumir carne, ¿no? Porque, están matando a sus antepasados, ¿no? Están cometiendo ¿no? Un asesinato. Entonces, finalmente es muy respetable. Cada quien decide en su vida cómo va a llevar su régimen dietético, pero es muy importante que si usted decide ser vegetariano, acuda a un especialista en nutrición. Exactamente. Porque las reservas de hierro tienen un límite. ¿Cuánto es el tiempo límite de una reserva de hierro? Como lo habíamos platicado hace un ratito y lo comentabas muy bien, 120 días tarda en el ciclo de los eritrocitos, ¿no? En que esta hemoglobina se vuelva a regenerar. Es importante que se consuma de forma diaria. Que existe la reserva o no depende de la entidad étnica, por ejemplo, la parte genética, que la cantidad de tono muscular, si eres hombre o mujer, la reserva que vas a tener y justamente la calidad de tu sangre. Es importante que lo consumas diariamente, importantísimo, y que la cantidad que consumas sea acorde con, y que también te estés revisando constantemente. ¿No? Hay que hacerse estudios constantes, por ejemplo, de hemoglobina en pacientes que son vegetarianos estrictos. Es importante que lo hagamos, e inclusive todos deberíamos de hacernos justamente un estudio
de forma de que este tipo de medicina preventiva, ¿no? Casi Así siempre es. ya llegamos al médico cuando ya tenemos un padecimiento ya crónico, sin embargo podemos prevenir y eso es justamente lo que es importante tratar de hacer, ¿no? Fíjense, estimados cibernautas, fíjate, licenciada Selene, que en medicina, cuando un paciente llega con nosotros y le vemos palidez de tegumentos, palidez de mucosas, fatiga que no concuerda con la actividad física que estamos realizando, bueno, es de manera rutinaria que se le mande a hacer una fórmula roja. Estrictamente para checar y pensar en una anemia de tipo ferropriva. Desgraciadamente, sí, es la número 1 en países tercermundistas, porque bien nos lo dice la licenciada Selene, el trastorno es por falta de aporte. Ajá, el no tener el aporte del hierro nos condiciona este tipo de anemia, que es anemia ferropénica o anemia ferropriva. Pero tampoco el hecho de tener palidez extrema y de tegumentos o de mucosas nos es diagnóstica de anemia. O sea, no podemos empezar a tomar un sustituto de hierro, ¿verdad? Un suplemento vitamínico de este mineral tan importante que es el hierro, porque no lo necesitamos, ¿no? Es bien importante saber que sí lo necesitamos. ¿Por qué? Porque los alimentos, en teoría, deben de ser los que nos aporten este tipo de mineral, que es súper, súper importante. Entonces, siempre es indicado, estimados cibernautas, que si ya tenemos un diagnóstico de anemia, es importante también que nos manden a hacer o solicitar a nuestro médico que nos cheque si esta anemia se tiene la sospecha de que es una anemia de tipo ferropriva, ferropénica, y se hace algo que se llama cinética de hierro. Se ve la fisiología del hierro, a ver si lo que falta es que se absorbe o que no se absorbe bien de manera adecuada, que no hay un aporte adecuado, y ahí es donde vemos exactamente por dónde tenemos que, si solamente con la pura nutrición nosotros lo solucionamos o necesitamos un aporte. Normalmente los médicos nos abreviamos muchos pasos y de primera intención, licenciada Selene, digo, yo soy médico y claro que lo he hecho, una hemoglobina por debajo de 11, ya le estamos metiendo hierro dextra, ¿no? Que es un tipo de hierro que viene para una inyección intramuscular, para una situación parenteral, una solución parenteral. Y después, claro que por supuesto les metemos ya un sulfato ferroso o un fumarato ferroso, que ya es por vía oral. Eso, licenciada, es lo indicado. ¿Tú qué sugieres? Cuando ya tenemos un proceso no sé, 11 de hemoglobina, lo normal es hasta 14, pero ya teniendo 10 de hemoglobina ya estamos hablando de una anemia importante. ¿Tú qué sugieres? Justamente lo que acabas de decir ya nos habla de un padecimiento ya bastante crónico o que puede peligrar, ¿no?, ya la vida del paciente. Pero finalmente la hemoglobina es un componente importantísimo en la sangre de nuestro cuerpo, y bueno, sabemos que se encarga de llevar oxígeno a otras partes o a otros órganos de nuestro cuerpo. Y justamente en el transporte, al verse afectado justamente esta situación, órganos de nuestro cuerpo pueden estar en peligro. Entonces, considero que justamente si ustedes lo consideran importante y ya de gravedad, como medida ya importante, rápida, es que bueno que se haga. Finalmente, es importante de igual forma que se continúe con los estudios para ver cuál es la causa, ¿no? Porque probablemente si el individuo lo reciba, probablemente haga una pequeña reserva, pero hay alguna falla que probablemente sea de la alimentación, que la verdad es lo más común. Sin embargo, puede tener algún otro origen, y eso va a producir que, aunque le estemos dando como complemento, como suplemento, claro, este compuesto no lo vaya a absorber, ¿no? Entonces, así es. Y de hecho, por ejemplo, sí tiene que tener una remisión rápida. El hecho de estar dando un aporte de sulfato ferroso o de fumarato ferroso,
porque son muy agresivos para la mucosa gástrica. ¿No? Entonces, sí, no se sugiere tratamientos mayores a 3 o 4 meses. Evidentemente, si el paciente tiene una hemoglobina de 6 más o menos, entre 5 y 6, evidentemente ya es un paciente candidato a transfusión sanguínea. Y estamos hablando de que ahí sí hay que estudiarlo y que muy probablemente no sea una anemia ferrópriva. O sea, que estamos hablando ya de otro tipo de anemia y que, bueno, hay que atenderla rápidamente. Las anemias, fíjate, licenciada, y yo creo que tú me has de dar la razón, las anemias son como los hombres, ¿no? Porque bien complicadas, ¿no? Las anemias son bien complicadas, no son tan sencillas. Todo el mundo dice, híjole, ¿tiene anemia? Pues hay que darle su hierro y hay que darle su ácido fólico y muchas vitaminas y nos vamos a poner requete bien. No, fíjate que hay que estudiarlas. Hay un tipo de anemia que también eso justamente la persona que me está preguntando que habláramos acerca de las anemias, ella justamente conoció a una persona en el lugar de hematología donde acudió, en el Hospital Infantil de México, y ella me estaba muy asustada y me decía, oye doctora, fíjate que mi hijo tenía una anemia por falta de hierro. Porque él no comía absolutamente, según él era vegetariano, ¿no? A los 12 años él se hizo auto-vegetariano y entonces el chamaco pues obviamente empezó a tener mucha debilidad, fatiga, bla, 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 lo lleva al doctor, le dicen que tiene una anemia importante, ella va al Infantil de México y la tienen. Y estando en el chisme de la espera, conoce a un niño que tenía una anemia tan importante por intoxicación a insecticidas. Y todos los médicos daban por hecho que el niño tenía leucemia. Entonces, imagínate qué tan importante es saber y determinar y hacer un diagnóstico de una anemia y de una leucemia, que es cáncer en la sangre, ¿no? Qué tan importante es una con la otra. Y te comento esto de que son bien complicadas las anemias porque a veces no sabemos diagnosticarlas. Exacto. Al fin y al cabo son algo así como tan común, pero no sabemos diagnosticarlas. Fíjate que es bien chistoso, pero en Alemania este tipo de enfermedad lo toman como enfermedad tercermundista. Entonces a lo mejor saben hacer el diagnóstico, pero ¿qué crees? Que les falla el tratamiento. Entonces, ¿por qué? Porque en Alemania no hay anemias ferropénicas. ¿No? No es usual. No es de manera usual, exactamente. Entonces, es bien chistoso porque finalmente tampoco en Alemania existe dengue, por ejemplo. Sí, que también puede ser una de las causas de anemia. ¿No? Entonces, bien chistoso porque te comentaba de que lo comparo mucho con los hombres, a lo mejor porque yo soy mujer, ¿no? Y yo a los hombres los veo tan complicados, ¿no? Bendito Dios, digo, tengo sí, exactamente, soy casada y ya tengo muchos años de casada con mi esposo. Y bueno, pues a lo mejor es mi alta experiencia de un solo caso se hace en mi marido. Pues a veces créanme que tengo tanto tiempo de conocerlo que a veces tampoco lo entiendo. Yo creo que él tampoco me entiende a mí. Entonces, por eso para mí las anemias son como complicadas, como que de difícil diagnóstico meter. Ok, ya tienes anemia, pero ¿qué tipo de anemia? ¿No? Ahí les ponen apellidos, estimados cibernautas. Normocítica, normocrómica, ¿no? Entonces uno lee su examen de laboratorio y dice, normocítica, normocrómica, y eso es malo porque me voy a morir. No. Lo que están haciendo es detallando la forma, ¿no? Y cómo se colorea finalmente el eritrocito, ¿no? Entonces, estimados cibernautas, les comento, es así como, tómenlo como que a lo mejor si usted es caballero, pues tómelo como que las anemias son como las mujeres muy complicadas, y si usted es una dama, pues tómelo como que es igual que los hombres, complicado. Pero tenemos una experta, ella está aquí con nosotros, sí, todo tiene una solución. Y bueno, ¿qué es lo primero que mandas a un paciente? ¿Cuál es? Ok, te llega un paciente ya con diagnóstico de anemia, te lo mandó un médico. ¿Y qué es lo primero que haces?
¿Le haces una lista de alimentos? Hay alimentos que tienen mayor aporte de ciertos nutrientes. Es importante ver más o menos qué tipo de nutrientes es el que le está faltando al individuo. Pero hablando de la más común, de la que comentábamos, la anemia ferropénica, encontramos que, por ejemplo, en el hígado de res tiene bastante hierro. Sí, lo dirían los niños, pero siempre hay formas de disfrazarlo. Sí, claro, claro. Y si no, bueno, podemos recurrir a algunos otros alimentos. Por ejemplo, la yema de huevo también tiene buen aporte de hierro. Platícame algo de la yema de huevo, cambiando el tema. Digo, finalmente va junto con pegado. Está tan satanizado el pobre huevo, ¿no? Sí, caray. El huevo está satanizado, ¿no? No como, ya, yo no como huevo porque colesterol. Me da el colesterol y que tiene mucha grasa y que pobre huevo, ¿no? Claro. ¿No? Y fíjate, hablando de los budistas estrictamente, ¿sabías que los budistas, aun cuando son vegetarianos, no comen huevo? Porque para ellos son como embriones, comer embriones, ¿no? Entonces a mí cuando me lo dijeron y tuve a bien abrir un huevo, dije, híjole, me estoy comiendo unos embriones, ¿no? Claro. Entonces, bueno, finalmente son ideas, pero ¿qué pasa con el huevo? O sea, ¿sí de verdad está tan satanizado? ¿Sí te hace verdaderamente mucho daño? ¿Cómo está eso del huevo? A ver, platícanos. Es importante hacer notar un interesante. Es de las fuentes de proteína. Bueno, antes era un poco más económico. Sí, claro. Ahorita ya. Es una situación inusual en nuestro país. Sí, claro. Que ha subido mucho de precio, pero era de las fuentes de proteína más económicas que podíamos encontrar el huevo y de mayor biodisponibilidad para nuestro cuerpo, de mayor calidad, por así decirlo. Se ha satanizado mucho acerca de la cantidad de colesterol que tiene. Es una realidad, una yema tiene 150 miligramos de colesterol y el límite que tenemos para tomar durante el día es de 200 miligramos, entonces ya ahí ya lo cubríamos. Ya lo cubrimos. Sí, claro. Sin embargo, podríamos comer las claras y la yema, no sé, cada tercer día. Esa es una buena razón. La yema de huevo, aparte de contener hierro, tiene diferentes cantidades de vitaminas, por ejemplo, del complejo B importante. Claro, claro. De vitamina A. Entonces es importante hacer notar que hay que consumir de todo, no satanizar ningún alimento. Si hay razones religiosas por las cuales de pronto las personas comen ciertas cosas, no las comen, por ejemplo nosotros en Cuaresma, ¿no? Que no. Claro, la carne, ¿no? Y sin embargo siempre hay que, de no ser radicales, o si ya lo tenemos que hacer, acudir a un especialista, eso es muy importante, pero no hay que satanizar el huevo. No, pobre huevo. No. ¿No? Por lo pronto, ahorita está muy caro todavía, sí, pero digamos, por ejemplo, o sea, tú me comentas, no me gusta el hígado porque guácala, ¿no? Nada más de acordarme, ¿no? De que mi madre nos hacía este tipo de, y mira que nos lo disfrazaba empanizado, sí. Y bueno, ¿no? La yema de huevo, ¿qué más? Moronga. La moronga. La moronga. Así en taquitos. Bueno, en eso taquitos, está. Por ejemplo. Ya si no les gusta, a lo mejor pueden encontrar en el pescado. Hay diferentes clases de pescado que tienen hierro. ¿Cómo qué tipo de pescado? Róbalos de los que he encontrado más, salmón. O sea, caro. Los caritos. Mejor coma huevo. Comamos huevo. Vegetales muy verdes y como les había comentado, tratar de ponerle limón, por ejemplo, o a lo mejor un poco de naranja al hacer una ensalada, y pues eso va a favorecer que justamente cuando lo consumamos sea más biodisponible para nuestro organismo o más sencillo de utilizar. Digamos que, por ejemplo, en un niño, ¿no? Que es complicado, que bueno, finalmente las mamás ya sabemos cómo engañar a los pobres chamacos. Ajá. Pero muy sabias. Exactamente, pero por ejemplo el hecho de que el pescado, o sea, es que me estás así comentando alimentos que es difícil que un niño consuma. No, los vegetales verdes, híjole, yo creo que el brócoli, a lo mejor la lechuga, ¿no? Los pero espárragos, que son un poco caritos, ¿los qué? Espárragos. Por decirte algo, los espárragos, ¿no? Son alimentos que los niños normalmente no les gustan. Esa es una situación
interesante en nuestro país, ¿no? Yo, por ejemplo, hay veces que voy al Vips o el Portón y veo el menú de niños y digo, esto es una porquería, ¿no? Sí. Lo digo sin ofender, pero la mayoría frito, empanizado, capeado, y yo entiendo que hasta cierto punto puede llegar a ser más apetitoso. Es una realidad que la comida con más grasa y con más azúcar, biológicamente estamos predispuestos a que nos encante. Claro. Es natural. Claro. Digo, sin embargo, los hábitos finalmente los adquirimos pues de los papás, de lo que vemos que comen, y cómo yo le puedo decir a mi hijo, cómete el brócoli, mira qué rico si estoy, y lo escupo, ¿no? Por ejemplo, Claro. esa es una de las cosas. Y otra es, hay que cambiar del paradigma, ¿no? El paradigma de que al niño no le gusta, a lo mejor y sí le gusta, ¿no? Y si no le gusta, encontrar algunas otras formas de hacerlo. Hay un pequeño taller que hace tiempo, bueno, desde la universidad desarrollamos para tratar de hacer más apetitosos los alimentos de los niños, y justamente era con aderezos, a lo mejor que son diferentes y que ellos los vean, que sean de diferentes colores, ¿no? Que sean más llamativos. El amor nace por la vista en esta situación, y puede resultar que los alimentos, al verse más bonitos, sean más apetitosos para ellos. Y otra cosa, que nosotros también, pues, compartamos los mismos alimentos, ¿no? Claro, y yo creo que tiene que ver desde la lactación, cibernautas, ¿no? O sea, de los primeros alimentos que uno le da a un bebé, ¿no? Que aparte de la leche materna, eso así se llama este proceso que se llama lactación, la introducción de alimentos diferentes a la leche materna, y empezar justamente pues a lo mejor con vegetales verdes, ¿no? Porque yo creo que es lo que menos importancia le damos. Le damos importancia a la papita, a la zanahoria, finalmente la zanahoria es dulcecita. Exacto. ¿No? Y tenemos la mala costumbre de que a lo mejor en la lactación le ponemos, lo condimentamos. O sal o azúcar. Así es. Hay una teoría muy interesante que habla acerca de la lactación. Ajá. Si antes de los primeros 2 años tú no le diste azúcar a tu hijo, no te lo va a pedir. O te lo va a pedir a reserva. Pero sí, es muy radical, pero sí dice que sí lo vas a hacer hasta cierto punto dependiente, a razón de justamente esta desensibilización de las papilas gustativas, que justamente cuando se están desarrollando y agudizando. Entonces, mira, fíjate que qué interesante, ¿no? Lo que sí es una realidad es que, sí, la sacarosa, por ejemplo, es adictiva, totalmente adictiva. La fructosa, con la que se endulzan los refrescos, ¿por qué no se endulzan, por ejemplo, con glucosa? Es más barato. Además de que es más barato, es más adictivo, ¿sabes? Es 60 veces más dulce. O el glutamato monosódico. Así papitas, ¿no? Es totalmente adictivo. Estos aditivos que le ponen a los alimentos que venden a granel y de manera desorganizada, estos alimentos de bajo contenido nutrimental, que nosotros vulgarmente llamamos los productos chatarra, tienen aditivos que de alguna forma son adictivos, ¿no? Para nuestro organismo. Y claro, por supuesto, después de la leche materna, ¿no? Después de la leche materna, algo delicioso es la Coca-Cola, ¿no? Para el gusto de mucha gente. De mucha gente, digo, a lo mejor a mí no me gusta, a lo mejor a ti no te gusta, pero para mucha gente y la gran cantidad de la población lo es, ¿no? Y mucha gente, por ejemplo, lo he visto muchísimo, que deja de tomar refresco, licenciada, y baja de peso. Y es que la cantidad de refresco que toman es impresionante. México es de los países que más consumen justamente esta bebida azucarada. Y pues bueno, hay veces que te puedes encontrar en algo tan difícil, que puedes encontrarte que el refresco está más barato que el agua embotellada. Y era algo que queríamos llegar, y es un punto que yo sí quiero tocar contigo, licenciada, que son estas sopas instantáneas. Vamos a un corte, no se vayan, estimados cibernautas, estamos en el Rincón de la Salud. Yo soy la doctora Paula Aguilera y estamos con la licenciada Selene Castillo. Gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
Voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio. De nuevo aquí estamos, estimados cibernautas, con la licenciada en nutrición Selene Castillo. Ella es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, nutrióloga de profesión. Y bueno, estamos en un tema muy interesante que son las anemias de tipo ferropriva. Y bueno, la pregunta de los 80,000, ¿qué pasa con las sopas estas instantáneas que vienen en vasito de estos de Unicel? ¿Qué es lo que sucede con esas con ¿No ese podemos tipo de decir sopa? marcas? Sí, es la sopa Maruchan, ¿no? Sí, La sopa comúnmente llamada. La sopa Maruchan. Digo, finalmente lo comentábamos, ¿no? Uh-huh. Hay muchas formas en las cuales nosotros podemos prepararnos cosas que sean sencillas, que sean apetitosas, pero que también nos nutran. Digo, de vez en cuando, si hay una emergencia, no tengo otra cosa que comer y de plano, si es de vida o muerte, pues bueno, no pasa nada. Vamos, lo que comentábamos, no hay que satanizar los alimentos porque finalmente lo prohibido resulta ser lo más apetitoso, lo más deseable. Así es. Sin embargo, hay que hacer notar que estas sopas tienen muchísimos aditamentos, ¿no? Estos aditivos que tienen muchísimo sodio, por ejemplo, en exceso, tienen colorantes artificiales, tiene grasa que no es apta para nuestro cuerpo o nuestro cuerpo no la puede degradar de una forma sencilla y bueno, nos hace daño. Entonces, si podemos optar por alguna otra opción, pues que mejor, ¿no? Eso claro, es lo importante. Digo, de hecho yo te comentaba, licenciada, que a veces es mejor el utilizar de estas sopas instantáneas que vienen en sobre, ¿no? De la marca Nor, y que una sopa Maruchan, porque además el hecho de calentarlas en estos recipientes de Unicel en microondas y todo esta situación, sí hay un daño citotóxico oxidativo a nivel celular. Entonces, eso ya lo hemos platicado mucho, estimados cibernautas. La oxidación celular sí es algo que hacemos de manera repetitiva. El hecho de fumar, el hecho de consumir refrescos, el hecho de consumir aditivos en los alimentos, bueno, pues esto nos provoca oxidación y nos puede traer trastornos tan importantes como la diabetes, tan importantes como la hipertensión, tan importantes como el colesterol y los triglicéridos altos, independientemente si tenemos un riesgo genético de expresarlos o no. Entonces, licenciada, por ejemplo, en los pacientes vegetarianos estrictos que consumen muchas pastas o que consumen, algunos de ellos consumen lácteos, ¿no? Hay quienes no, pero hay quienes son solamente frutarianos, que yo no sé cómo le hacen, ¿no? Pero, ¿no? Que solamente consumen frutas. Hay varios tipos de vegetarianos. Pero, por ejemplo, los pacientes que tienen algún trastorno en el metabolismo del hierro y que quieren de alguna forma pues ayudarse sin suplementos, te mencionaba algo importante, que pueden ser las pastas, por ejemplo. Digo, esa es una buena forma de aportar. Las pastas son muy sencillas de preparar, son muy bondadosas en la parte de que las combino con otra cosa y el platillo puede ser abundante, económico y apetitoso. Y digo, finalmente están hechas a base de diferentes cereales, hay algunos de trigo, algunos de otro tipo de cereales, que justamente pueden cubrir hasta cierto punto este tipo de nutrientes, tanto hierro como también complejo B, ¿no? Claro. Es muy, muy interesante. Entonces, sí se puede. Es importante también el grado de cocción de la pasta, ¿no? Que eso va a hacer que justamente estas vitaminas sean más biodisponibles para nuestro cuerpo y que también no nos dé hambre tan rápido, ¿no? Como dicen la tele, al dente, es lo mejor que se puede. De hecho, la mayoría de los cereales en México, bueno, en los países tercermundistas, se les agrega hierro, ¿no? Hierro, se les agrega zinc, ciertos minerales, ¿no? Un tiempo, por ejemplo, el proceso de nixtamalización
justamente se le añadía cal. Entonces México era de los que menos tenían este déficit de este mineral tan importante como el calcio. No obstante, bueno, ahora en día justamente es un tipo de harina, ya no es el proceso como era antes, la adición de calcio ya no es tanta, entonces eso ha producido que justamente empecemos nuevamente a tener problemas o población con problemas de déficit de calcio. Entonces, pues bueno. Claro, y fíjate que es bien chistoso, licenciada. Desgraciadamente hemos tomado cosas de algunos otros países que no han sido tan benéficas, bueno, ni al bolsillo ni a nuestra nutrición, ¿no? Y pues hemos quitado de nuestra dieta la tortilla, por ejemplo, y le hemos entrado pues este tipo de panes, ¿no? Que pues a lo mejor en Estados Unidos, que nos ven allá, un saludo bien fuerte allá, y que finalmente, bueno, los productos de maíz no son tan importantes, ¿no? Y nosotros de alguna forma lo hemos adquirido a lo mejor por comodidad, ¿no? Ya el hecho es que ya, por ejemplo, ir al mercado se dificulta, ¿no? Ir a la tortillería también se dificulta. Calentarlo. Exacto, calentarlo se complica, a lo mejor porque tenemos que llevar nuestros alimentos a la oficina donde trabajamos y todo este rollo. Entonces, pues sí, hemos quitado la tortilla que es así como, pues, base de muchas cosas. Fíjate que, por cierto, aprovecho para mandar un saludo a Venezuela, al país venezolano, a unas amigas mías. Un abrazo bien grande y bien fuerte. Fíjate que en Latinoamérica, en general en toda Latinoamérica, se hacen muchas cosas con productos de maíz. El lío es la mezcla, ¿no? Porque los mezclan con grasa y, ¿no? Los sumergen en grasa y a lo mejor también le ponen harina y todo este rollo, pero finalmente en Latinoamérica es un país maicero, por excelencia. Entonces, en teoría no deberíamos de tener tantos problemas, ¿no? De nutrición. Pero bueno, finalmente te sale más barato comprar una sopa de estas de Unicel, claro, que tiene hasta camaroncitos, ¿no? Ya vienen ¿no? incluidos. Ya vienen incluidos el camaroncito y trae un camarón, ¿no? En una cosa así, porque también las he comido, yo creo que tú también las sí, claro. Y es más, ¿cómo te diré? Más barato, más económico y con menos trabajo que comer tortillas y a lo mejor frijoles, ¿no? Sí, porque ya gastaste en el gas, porque ya... Claro. Como país, justamente esa es una de las cuestiones que más nos deberían aquejar. Digo, desafortunadamente somos un país que consume mucho maíz, cada día menos por lo que justo comentas. Sin embargo, no somos sustentables, no producimos tanto maíz como consumimos. Bueno, ni siquiera en el estado de Tepoztlán, que justamente es un país, es una comunidad que produce maíz, y ni aún ellos que ahí lo producen tienen que comprar. Digo, finalmente no es suficiente. Entonces eso hace o encarece los productos y finalmente luego pasa cosas como que están carísimos y pues bueno, no somos dueños del producto, no somos dueños del precio, ¿no? Platícame algo, estas tortillas de nopal, ¿no? No, pues es que las famosísimas, oiga doctora, no puedo comer usted tiene que comer 2 tortillas, digamos así, en un menú, ¿no? Tú dices, bueno, ¿sabe que usted puede comer 2 tortillas porque está bajo un régimen dietético hipocalórico y usted nada más le tocan 2 o 3 tortillas? Entonces ella te pregunta, oiga, ¿y si son de nopal? ¿No? Sí, claro. Es lo mismo, ¿no? Digo, finalmente lo es. Ajá. En cantidad calórica no varía mucho, ajá, no hay una gran diferencia. Uh-huh. No obstante, el índice glicémico, que es la velocidad por la cual llega a nuestra sangre, claro, este producto de la metabolización de esa tortilla, uh-huh, llega de una forma más lenta, ¿no? Más liviana, y eso hace que nuestra saciedad incremente durante un lapso mayor, ¿no? Ajá, porque evidentemente tiene más fibra, ¿no? Ajá, también tiene porque más fibra. Tiene más fibra finalmente. Uh-huh. Entonces, ¿tú sí nos recomiendas consumir, por ejemplo, tortillas de nopal? Si les gusta, sí, sin ningún problema, uh-huh, recomendado. Si no le gusta, no la consuma la de maíz que le guste mucho, pero atrévase a probar cosas diferentes, ¿no? Porque ¿cómo vamos a saber si no nos gusta si no lo probamos? Claro, y calóricamente es lo mismo. Calóricamente, pues sí,
O sea, la variación no es mucha. Ajá, o sea, yo le mando a una paciente dieta de calorías, ¿no? Y entonces ella me dice, oye, ¿sabes qué, doctora? Pues la verdad es que yo voy a comer tortillas de nopal, entonces me toca comerme 2 porque esa es la realidad, ¿eh? Ajá. Ajá, o sea, yo te sustituyo una de maíz por 2 de nopal. No. No. Calóricamente no. No. A lo mejor es más sano. Son cosas diferentes. Son ¿no? cosas Una más cosa diferentes. es, a lo mejor es más sano. Ajá. Porque tiene mayor cantidad de fibra. Y cómo reacciona en tu cuerpo, sí, a lo mejor Claro. te va a dar menos hambre o te va a dar Claro. hambre en un lapso mayor. Claro. ¿no? Por ejemplo, en los pacientes diabéticos, estimados cibernautas, licenciada, tú me dirás si no, el índice glicémico de los alimentos es bien importante. Fundamental. ¿Qué es el índice glicémico? Bueno, es la cantidad de azúcar metabolizable que tiene un alimento. Es correcto. Ujú. Entonces, por ejemplo, a los pacientes diabéticos, pues se les limita un poco el consumo de arroz. El arroz es un alimento que tiene un índice glicémico muy alto. Ujú. Entonces, por eso es importante hablar no solamente, es que es importante que lo comente con ustedes, cibernautas, no solamente es, te doy una dieta baja en calorías, o te metes a internet y pongo ahí, porque ahora es así, licenciado, metes tus datos, te dan tu índice de masa corporal, te metes, ¿no? Y checas y ya te mandan una dieta, Ujú. ¿no? Y no es así, o sea, es como si usted fuera al doctor y le pusiera en internet, me duele la garganta. ¿Y usted cómo sabe si ese doctor, con solo decirle, me duele la garganta, ¿no? Él, sin explorarla y sin decirle absolutamente, y sin que la vea físicamente y sin hacerle algún examen de laboratorio, le diagnostica que usted tiene paperas, ¿no? O sea, ve que, ¿no? Y peligroso. Y ¿no? Ujú. qué peligroso puede ser. Entonces, yo sí soy de la idea de acudir con un profesional. Cada persona tiene su especialidad. Entonces, sí, un médico te puede orientar perfectamente bien, pero finalmente hay un nutriólogo y para eso estudiaste 3 o 4 años, ¿no? Y sabe perfectamente bien qué es un índice glicémico, qué dieta te va a dar adecuada para, no solamente para bajar de peso, sino también para tu actividad física. Por eso muchos pacientes se andan desmayando por el camino, ¿no? Porque hicieron la dieta de la luna, ¿no? Caray, ¿cuántas hay, no? Son las famosas dietas disociadas. Platícame algo, y esto entra dentro de las anemias ferropénicas. ¿Cuánto tiempo puedes hacer una dieta disociada? Y bueno, la pregunta para los cibernautas, ¿qué es una dieta disociada? Hay diferentes tipos de dietas. Uh-huh. Generalmente estas son un poco más estrictas y se basan hasta cierto punto solamente ciertos alimentos, ¿no? Uh-huh. Es tan diferente a como debe de ser una dieta adecuada. Digo, si a lo mejor hay alguna situación que nos lleva a tomarla, es importante que un especialista la acompañe o acompañe Claro, a la claro. persona, al paciente. Y sin embargo, bueno, con el transcurso del tiempo ir tratando de migrar ese tipo de alimentación a una alimentación variada, ¿no? Así Porque es. es importante pensar en una cosa. Yo voy a seguir esta dieta Uh-huh. y sin embargo la puedo seguir mañana, pasado y el resto de mi vida. Hay que hacer cambios, ¿no? Que podamos hacer a largo plazo y a lo mejor a corto plazo, Claro. pero Y- acompañados. ¿sí? Claro, claro. Y además a lo mejor una dieta disociada, que son estas dietas que donde baja uno rápidamente Ujú. de peso, pues en una semana bajar 3 kilos, sí, pero no es en realidad de grasa, sino es de agua, ¿no? Ujú. O sea, son dietas a lo mejor diuréticas, a lo mejor no sé, que pueden tener riesgo nuestra salud. De hecho, no podemos bajar más del 10% de nuestro peso en el primer mes. No podemos bajar 20 kilos en un año, ¿no? Si nosotros tuvimos 5 o 6 años engordando, ¿no? O sea, tenemos que llevárnosla con calma, Exactamente. con un experto, obviamente. Y evidentemente esta pregunta va con respecto a eso. ¿Una dieta disociada te puede causar una anemia ferropénica? Al ser tan restrictiva y estricta, sí. O sea, dietas, lo que sabemos, menores a 1200 calorías, 1100, Ujú. difícilmente cubren micronutrientes. Entonces, eso es muy interesante hacer notar que a lo mejor el paciente lo lleva, hay que llevarlo de la mano, ¿no?
porque sí es peligroso. Y entonces ahí tú sí recomiendas, por ejemplo, ya un suplemento. Un suplemento siempre y cuando si el paciente tenga el déficit D, ¿no? Por ejemplo, una dieta hipocalórica, o sea, bien bajita en calorías, de 1000 calorías, bien bajita. Tú recomiendas de primera intención, si la vas a prolongar, no sé, porque tiene que operarse y el paciente tiene que bajar rápidamente de peso. Un ejemplo. Tú sí recomiendas... es muy probable que sí. Y también habrá que ver qué tipo de medicamentos está tomando, porque ya hay una interacción medicamentosa. Inclusive hay ciertas vitaminas del complejo B que justamente se procesan y sintetizan en el intestino. Entonces, si este paciente lo estás haciendo que no coma, justamente periodos de ayuno muy largos hacen que se afecte la flora intestinal. Entonces, pues bueno. Bueno, que tomando en cuenta que también cuánto tiempo vamos a prolongar una dieta. Más bien, cuánto tiempo, ¿no? Exactamente, porque, estimados cibernautas, es importante también comentarles, pobre vitamina B12, ¿no? o pobre complejo B, sí, efectivamente, se metaboliza en el hígado, pero también en el intestino, hay un proceso metabólico en el intestino, hay un proceso metabólico en el hígado, pero también hay un proceso de almacenamiento. Entonces, sí cubrimos cierto tiempo sin ningún problema. Platícame algo, licenciado. Fíjate que, híjole, esto es terrible y es una realidad en nuestro país. En los catálogos de venta, informal, venden muchos suplementos. Entre ellos el zinc y el magnesio y el hierro y el ácido fólico yo finalmente yo soy profesional de salud y sé que no debo consumirlas sin prescripción, pero en tu experiencia, ¿es recomendable utilizar algún suplemento, algún micronutriente, por ejemplo, minerales o algún multivitamínico de manera continua? Sí, no y por qué. Es importante, como lo comentabas, un diagnóstico previo. Un diagnóstico previo va a hacer o va a decirme a mí o predecirme si lo necesito o no, porque probablemente una de dos, estoy tomando el medicamento y suponiendo que sea de calidad, porque realmente los que vemos en los catálogos, digo, cuando ya tenemos un medicamento o un suplemento o complemento en una farmacia, ya hay una cierta inspección que llevan a este medicamento, inspección sanitaria, COFEPRIS, mil cosas, ¿no? Suponiendo que el medicamento sea de calidad y me lo estoy tomando, si no lo necesito, lo voy a orinar, ¿no? Lo voy a echar a la basura. Y pues voy a estar echando mi dinero a la basura. Hay algunos otros complementos que sí pueden causar toxicidad. Uno de ellos, por ejemplo, la vitamina A, vitamina E, mujeres embarazadas, justamente se ha dicho que es teratógeno, ¿no? Entonces, no más allá de lo que mi cuerpo necesita, probablemente, y si de bien tengo, lo voy a desechar, y si no lo desecho, pues me va a intoxicar, o sea, va a producirme un daño en mi cuerpo. Entonces, pues ningún exceso es bueno, ¿no? Sí, y además tienden a bien vender vitamina E, licenciada, en unas cosas así. Sí, en frascos enormes. 20,000, ¿no? Cuando es una vitamina que sí genera reservorio. Hasta cierto punto las hidrosolubles, que podemos encontrar ahí las del complejo B, que las únicas liposolubles K, E, D, hacen reservorio. Las otras, en teoría, las tenemos que tomar diario, porque nuestro cuerpo diario los utiliza, diario aunque hay reservorios mínimos, ¿no? Sin embargo, hay que tomarlas. Hay algunas que sí, y que pueden producirnos toxicidad, y no hay que, evidentemente, pues automedicarnos, ¿no? Fíjate que esto es bien importante, o sea, el hecho te comentaba, uno de los signos y síntomas de la anemia es la palidez, la fatiga, el hecho de que se esté muy somnoliento, ¿no? Y no significa que tengamos anemia. Igual a lo mejor tenemos un problema de amibiasis, por ejemplo, ¿no? En niños sobre todo. Y en adultos, porque esto, bueno, las parasitosis son increíblemente y viviendo en una ciudad tan contaminada como la de nosotros, claro, pues es obvio, es de obviedad, ¿no? Entonces, tú no sugieres el hecho de, bueno, me siento muy cansado, voy a tomar un multivitamínico. De ninguna manera. Justamente la desparasitación, que es algo que comentas,
Es algo que hay que preguntar al médico, hay que hacer, originalmente, bueno, yo tengo la referencia que me han dado, 6 meses, ¿no? Un año. Sí, cada Entonces, 6 o que cada 6 meses, cada año, por lo menos, sí hay que desparasitarse. Entonces, estimados cibernautas, por favor, no se deje impresionar por la gente que vende multivitamínicos, es mercadotecnia vil, además son carísimos. Déjame decirte que es mejor invertir tal vez en una buena alimentación que en un multivitamínico. Hay que invertir en nosotros. Hay que invertir en nosotros. Eso es lo más Estimados importante. cibernautas, vamos a un corte. No se vayan. Estamos con la licenciada Selene Castillo. Este es el Rincón de la Salud y regresamos. Ya se acabó. Y luego, Vamos a tener que reeditar el video y te despides rápidamente. ¿y el video? Y luego, ¿por qué no me dijiste que ya se iba a terminar?
Estamos nuevamente aquí con ustedes en el Rincón de la Salud en www.canalpatrio.tv. Pues acaban ustedes de ver el video de Zeus, un muy amigo mío, y quiero felicitarlo porque él bailó en la Embajada de México en Portugal. Él está haciendo un posgrado en Portugal. Es un ser digno de ser mexicano. Es un ser muy espiritual, un ser excelente. Les mando a él, a su madre, a su hermana, a su abuelita y a toda su familia un fuerte, fuerte, fuerte abrazo en este día. Son seres muy importantes para mí. Y bueno, claro que presumimos a los amigos, ¿no? Porque no solamente, además de ser un excelente hijo, es un excelente profesional, es un excelente estudiante de posgrado. Y además estuvo él en la NASA, ¿no? Entonces, pues claro que presumo a este amigo mío, Zeus, un abrazo bien fuerte. Lo prometido es deuda. Maru, Jenny, Gloria, un abrazo bien, bien fuerte. Y bueno, pues los propósitos de este año. ¿Cuál es tu propósito, licenciada Selene? Como todos los años que te he platicado, mi propósito es ser la mejor versión de mí misma. La verdad, siempre tratar de ir para adelante, nunca para atrás. Hacer las cosas lo mejor que puedo y aprender de los tropiezos que se tienen, ¿no? Claro. Se aprende mucho de un tropiezo, mucho más que de un éxito. Yo creo que mi propósito de año nuevo, evidentemente, es hacer todo en positivo, ¿no? O sea, todo transformarlo en positivo. Yo creo que es el hecho de que quiero bajar de peso, quiero ser rica, o sea, eso es así como obsoleto para mí. El hecho de hacer rituales de que se riega la semilla y se riega el agua bendita y ¿haces algún ritual en Año Nuevo o no? De pronto sí, con mi familia, sí, que sí. Es muy divertida. Sí, Sacamos sí. las maletas, Sí, claro, barremos. claro. Que yo realmente lo crea, trato de, no, salvo sí ordenar mi habitación, mis cosas perfectas, tratar de tener los papeles en regla. Claro, que orden mental, te ¿no? falla, ¿no? Sí. Pero sí tratar de no dejar pendientes, ¿no? Y sí, casi siempre llevo mi agenda, hago las cosas que debo de hacer, porque hoy en día haces tantas cosas y tienes tantos pendientes que si no lo anotas, bueno, al menos a mí me pasa, se me olvida, ¿no? Entonces, yo el único ritual que hago es justamente el de las maletas, ¿no? Sí, para salir corriendo, ¿no? Y los vecinos, pero sacamos hasta los perros. Entonces, bueno, estimados cibernautas, este es el Rincón de la Salud. Estamos en el 31 de diciembre del 2012, un año nuevo que se nos aproxima. Yo le agradezco infinitamente al licenciado Villaseñor, a su hija Isabel Villaseñor y a Hugo Aguirre, nuestro floor manager, su atención. Muchísimas gracias. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Gracias, Isabel. Un abrazo bien fuerte y feliz año nuevo. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estás viendo canalpatrio.tv, tu mejor alternativa, tu mejor opción. Grandes programas, grandes artistas,
Te esperamos a que nos acompañes como siempre aquí en www.canalpatrio.tv. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Los invitamos, amigas y amigos, a que martes y viernes nos acompañen en www.canalpatrio.tv para que estén con nosotros en la hora B, donde como siempre tenemos grandes invitados, grandes artistas. Nos va a dar mucho gusto que nos acompañen. Los espera como siempre su amigo Jorge Salazar, y mientras ustedes disfruten de esta belleza que tengo atrás de mí, que es Cancún, Quintana Roo. Gracias, los espero. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Distinguido y querido auditorio de todo el mundo, de la República Mexicana, le saluda su servidor, el amparista y el constitucionalista penalista Román Díaz Vázquez, invitándolos a participar, a opinar en esta, su hora ciudadana y constitucionalista, a través del Canal Patrio, con el taller de amparo y constitución permanente para la gente, casos selectos de litigio y de amparo, orientación legal para todos los que tengan alguna problemática jurídica, y el ciclo de los grandes temas, de los grandes retos nacionales, y los universitarios, los juristas y los ciudadanos. En el Canal Patrio, su servidor, el amparista y constitucionalista Román Díaz Vázquez. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.